Muy buenas tardes, hermanos y hermanas. Nuevamente es un placer estar aquí frente a ustedes este primer día de la semana para compartir con ustedes la palabra de Dios. También damos gracias a Dios por si algún amigo o amiga nos está escuchando o nos va a escuchar, por favor, le agradecemos a Dios por ese tiempo que usted va a dedicar al escuchar la palabra de Dios. Que Dios siga bendiciendo sus vidas, esperando, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos ayude a que nuestra fe siga fortaleciéndose, nuestra fe nazca para seguir haciendo en este mundo la voluntad de Dios. Antes de comenzar este tema, vamos a hacer una oración, si es tan amable escuchar o orar juntamente conmigo. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos das la bendición de poder estudiar tu palabra. Esta palabra que nos ayuda y nos enseña siempre más tu voluntad, Padre. Esperando, Señor, que cada uno de los que estamos escuchando, Señor, pueda esa fe ser fortalecida en nuestras vidas, Señor, para que podamos agradarte en todo lo que hagamos en este mundo, Padre. Que tus palabras sean las que salgan de mi boca, Señor, para que el oyente pueda edificarse. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, estos temas que hemos estado desarrollando se están transmitiendo todos los miércoles a las 6 de la tarde, ¿verdad? Y los domingos también estamos enseñando a las 11 de la mañana, esperando que usted que nos sintoniza pueda también escuchar esos temas que estamos desarrollando. Estamos hablando de la palabra de Dios los domingos a las 11 de la mañana. Pero en esta tarde a las 6, los miércoles, estamos estudiando la fe. ¿Qué tan importante es la fe en la vida de cada ser humano que cree en Dios? En Dios, dice el escritor de Hebreos, que sin fe va a ser imposible agradar a Dios. Pero también esa fe, ¿verdad?, que usted tiene en Dios tiene que ser una fe válida, o sea, una fe que le salva. Hemos estado hablando acerca de que en el mundo existimos muchas personas que desarrollamos en nuestra vida una fe. Y también vemos en el mundo que hay varios tipos de fe que se desarrollan en la vida de los seres humanos, pero la pregunta es, ¿cuál de todas estas fe es la que agrada a Dios? Como dice el escritor de Santiago, capítulo 2, versículo 14, ¿verdad? Dice, ¿podrá la fe salvarle si no tiene obras? ¿Obras? ¿Qué tipo de obras? Bueno, ya hablamos, ¿verdad?, que la fe que agrada a Dios y que salva es una fe que nace a través del oír la palabra de Dios. A través del oír la palabra de Dios conocemos más su voluntad, ¿verdad? Conocemos más, ¿verdad?, cuál es el propósito de la venida de Jesucristo a este mundo, ¿verdad? Conocemos más qué es lo que Jesucristo mandó a sus discípulos predicar. Y, ¿verdad?, lo hemos estado diciendo, ¿verdad?, de que Jesús enseñó y dijo a los apóstoles, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura y bautícenles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero también vimos que ese texto nos dice, hay que enseñarles, versículo 20, hay que enseñarles que guarden las cosas que os he mandado. Entonces, ya usted obedeció la fe, ya usted sabe que es una nueva criatura. Ahora, como nueva criatura, usted y yo tenemos que desarrollar nuestra fe. Esa fe que ha nacido tiene que crecer. ¿Y cómo esta fe va a crecer? Va a depender de muchas cosas que usted haga y que usted reciba. El miércoles pasado hablábamos de que hay ciertos pasos que usted tiene que aprender a dar
para que su fe vaya desarrollándose de tal manera que crezca espiritualmente en su vida, que su fe que ha nacido crezca. Y hablábamos de que algunas veces pues vemos y escuchamos de que hay muchas personas que han nacido de nuevo. Hay muchas personas que han nacido de nuevo siendo bautizadas para el perdón de sus pecados, pero no todas ellas permanecen. Algunas, ¿verdad?, hacen muy poco esfuerzo por desarrollar la fe. Otras definitivamente con el tiempo dejan la fe, dejan de reunirse. Y tiene que haber alguna razón del por qué pasa esto en la vida. Y hablábamos de que quizás, ¿verdad?, quizás se ha estado descuidando ese seguimiento que Jesús muestra en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas. Es decir, que como nueva criatura que ha nacido, es necesario que siga siendo alimentada en su fe para que crezca. Es por eso, ¿verdad?, que dijimos el miércoles pasado que el primer paso que usted debe de aprender para desarrollarse como persona espiritual es reunirse. Reunirse. ¿Qué tan importante es la reunión que como cristianos debemos de tener? ¿Qué tan importante es saber de que Dios ha puesto un día importante en la vida de cada hijo de Dios para que se reúna? La Biblia dice que el primer día de la semana, Hechos capítulo 20, por favor, si es tan amable, Hechos capítulo 20, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba. Entonces, ¿verdad? El primer día de la semana es algo muy importante porque ahí usted recibe el alimento espiritual que usted necesita para crecer. Pero también en esa reunión usted va a aprender a amar a Dios más de lo que ya lo está haciendo, más. Por eso es que el amor nace, pero también crece. La fe nace, pero también crece. Entonces, a usted se le va a enseñar a amar más a Dios, no solamente con palabras, sino con hechos. Y que cuando usted se reúne, está mostrando hechos, está mostrando las obras que le ayudan a crecer en su fe. Amar a Dios por sobre todas las cosas. Amar a Dios como Él manda y como Él lo quiere. Por eso es que Dios, dice la Biblia, que busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y de tales adoradores Dios se agrada. ¿Verdad? Dios se agrada. ¿Verdad? Vamos a leer, por favor, Juan capítulo 4. Versículos 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces, el día del Señor es algo muy importante en la vida de usted que ya ha nacido, ¿verdad? Que se reúna, ¿verdad? El primer día de la semana. Y que debe saber que esa reunión es un día, es una hora, pero es un tiempo también que usted le va a dedicar a Dios. Y el beneficio que usted va a obtener por esa dedicación va a ser grande.
Pero para que usted lo pueda comprobar, es necesario que dice la palabra de Dios que no deje de reunirse. Por eso es que debe de haber una preparación anticipada. Hebreos capítulo 10. Vamos por favor a ir a la Biblia en Hebreos capítulo 10. Si es tan amable, vayamos a ese libro. Hebreos 10, versículos 21 al 25. Teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con un corazón sincero de plena certidumbre de fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firmes sin fluctuar nuestra profesión, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos en el amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos tanto más cuando veáis que el día se acerca. Entonces, el día del Señor es un día muy importante donde la iglesia, usted como miembro de la iglesia, que en el momento cuando usted obedeció, fue bautizado, la Biblia dice que fue su nombre añadido a la iglesia que Cristo compró con su propia sangre, la iglesia que Él dirige, la iglesia que Él es la cabeza, Colosenses 1:18, y nosotros somos su cuerpo. Por eso es que es importante saber que cuando el cuerpo está reunido, está unido a la cabeza, que es Jesucristo. Allí usted entonces recibirá el alimento espiritual, conocerá mejor y mostrará el amor de Dios. Jesús dijo, si tú me amas, guarda los mandamientos. Y uno de esos mandamientos es no dejarte de reunir como algunos lo tienen por costumbre. Ya esto no va a ser una costumbre, sino una necesidad. Una necesidad. Por eso es que se necesita una preparación anticipada. El día sábado usted se prepara en la noche, prepara su ropa, prepara su Biblia, prepara a su familia y le dice, el día de mañana, el primer día de la semana, vamos a ir a reunirnos como iglesia. Vamos a ir a adorar a Dios. Vamos a ir para que nuestra fe siga creciendo. Vamos a ir a adorar a Dios en espíritu y en verdad. Pero tiene que haber un deseo en su corazón de reunirse, ¿verdad? Sabiendo que es un mandamiento de Dios y que usted va a ser beneficiado en esa reunión. Pero ¿cómo debe de venir? El libro de Salmos capítulo 95. Vamos a ir, por favor, si es tan amable, al Salmos capítulo 95. Dice el versículo 6. Venid, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro hacedor. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Por eso es que es importante, ¿verdad?, saber que la fe necesita ser alimentada, que la fe necesita crecer, para que entonces no descuide su salvación y permanezca en ella. Por eso le decíamos en un principio, ¿verdad? ¿Por qué es que hay algunos hermanos que se bautizan y no permanecen o su fe no crece? Porque no se reúnen. Y esto lo que hace es debilitar su fe, porque no se alimenta. La reunión es un alimento, ¿verdad? Por eso tiene que haber en usted, en mí y todos aquellos que hemos sido bautizados, el deseo, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. Dice la primera carta de Pedro. Entonces tiene que haber un deseo en usted
un deseo en usted reunirse para que usted reciba el alimento espiritual. Alimento espiritual, ¿verdad? Para que por ello crezcáis para la salvación. Entonces es muy importante, hermano, hermana, que desees la leche espiritual. Jesús en este mundo, cuando escoge 12 de sus discípulos, Él les dice en el Sermón del Monte, ¿verdad?, que para que su fe se desarrolle tienen que sentir la necesidad. Por eso pone la pobreza, porque el pobre siempre necesita. Y ese pensamiento debe estar en usted y debe estar en mí cada vez que se va acercando el primer día de la semana. Yo debo de estar ahí. ¿Por qué? Porque yo necesito alimentar mi fe. Necesito aprender a amar a Dios más. Pero también, ¿verdad?, en esta reunión usted será instruido a conocer mejor la iglesia. La iglesia que está reunida, es decir, su familia. Usted es miembro de una familia. Dice Efesios 2:19, la familia de Dios. Usted ahí estará con sus hermanos, estará con sus hermanas, juntos por un determinado tiempo, adorando a Dios, teniendo el mismo sentir, teniendo la misma fe, teniendo la misma esperanza, pero también sentir ese amor espiritual que nos une en este mundo, pero que continuará por toda una eternidad. ¿Por qué? Porque la Biblia así lo enseña. Su presencia, mi presencia, dice, nos estimula al amor y a las buenas obras. Entonces es importante, ¿verdad?, que usted no deje de reunirse para que su fe crezca. Cada vez que alguien le dice, hermanos, mañana nos miraremos, debe de haber en usted una actitud de alegría y una actitud de agradecimiento. Yo me alegré, dice el Salmo 122, versículo 1, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. La Biblia dice, porque es mejor un día dentro que 1000 días afuera. Porque ahí está usted aprendiendo la voluntad de Dios. Allí está usted desarrollando su fe. Allí está usted con su familia espiritual. Pero también allí está usted manteniendo la comunión con Cristo como su iglesia. Colosenses capítulo 1, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y Él es la cabeza. Entonces, donde está reunida la cabeza, Jesús dijo, donde 2 o 3 estén reunidos en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Mateo 18:20. Entonces, qué importante, cuando usted se reúne, a usted se reúne el primer día de la semana, está el cuerpo unido a la cabeza. Usted se acerca a Dios y Dios está con usted. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Pero también hay algo más que el primer día de la semana, ¿verdad? Cuando usted está reunido, recuerda lo que Jesús hizo en la cruz por usted y por mí. Dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando usted nació, usted resucitó una nueva vida. Y Jesús dijo, ¿verdad?, en la reunión con sus discípulos, en aquel momento cuando Jesús fue entregado, Él dijo estas palabras, ¿verdad?, que ellos lo iban a recordar en el reino.
en la iglesia cuando estuvieran reunidas. ¿Verdad? Es por eso, ¿verdad?, que el primer día de la semana, dice el escritor de Hechos capítulo 20, versículo 7, Hechos 20, versículo 7, dice así: el primer día de la semana los discípulos reunidos para partir el pan. Entonces, el pan, cuando está hablando de esto, está hablando de la cena del Señor. El primer día de la semana, la iglesia reunida participa del pan y del jugo de la vid. Esto es conocido como la cena del Señor. La cena del Señor que se hace cada primer día de la semana. Usted, hermano, usted, hermana, yo, que en ese momento vamos a participar, recordamos lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Pero no solamente recordamos lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, sino también recordamos su venida. Mire, primera carta de los Corintios, capítulo 11, perdón. Mire, vamos a leer, por favor, versículos 23. Primera de Corintios 11, versículo 23. Dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre. Por tanto, pruébese cada uno de a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, ahí en ese primer día de la semana que usted va a estar reunido, se va a ser instruido, va a alimentar su alma y va a recordar ese maravilloso momento en que Jesús murió por usted y murió por mí. Y que a través de estos dos elementos que son el pan y el jugo de la vid, usted va a estar recordando ese momento maravilloso. Por eso dice el versículo, ¿verdad? Hacer esto en memoria de mí. Debe de haber una concentración espiritual entre el participante y Cristo. Usted está con Cristo y está cerca de Cristo, pero a la vez estará recordando la promesa de que Cristo vendrá de nuevo. Y sabe que la Biblia dice que Cristo vendrá de nuevo por su iglesia. Usted que en ese momento está concentrado, preparándose, recordando esta promesa. Por eso es que es bien importante la convicción de la fe. Sin fe va a ser imposible agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando usted lo hace, cuando yo lo hago y lo hacemos de la manera ordenada, entonces estamos agradando a Dios. Por eso dice, ¿verdad?, que el que come indignamente, no somos dignos, porque hemos pecado, pero nos hemos arrepentido. Y la sangre de Jesucristo nos hace dignos. Dice el escritor de Hebreos: acerquémonos con un corazón sincero, lleno de gratitud. Gracias, Dios. Gracias, porque he sido justificado.
He sido declarado inocente. Me he convertido en un hijo de Dios y ahora soy un cristiano. Un cristiano que recuerdo cada vez que participo de la cena del Señor lo que tu Hijo hizo por mí. Ese amor que demostraste por mí dando a tu Hijo. Por eso se necesita convicción, seguridad de no descuidar esto que es importante, mantener la comunión con Cristo y con su iglesia el primer día de la semana. Pero hay algo más también que usted necesita saber, que esto que usted hace semanalmente le estará ayudando para no descuidar su salvación. Porque cada vez que usted deja de reunirse y que no participa de la cena del Señor como cristiano, como iglesia, como familia, usted está descuidando su salvación. Dice el escritor de Hebreos, capítulo, vamos por favor, en el principio, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, cuando usted y yo nos reunimos, estamos fortaleciendo nuestra fe y no estamos descuidando la salvación. Esto nos ayuda a crecer porque mantenemos el contacto constante con Dios a través de su Hijo Jesucristo, que dijo que cada primer día de la semana los discípulos deben de reunirse, ¿verdad? Paso número 2. Ya miramos, ¿verdad?, que usted tiene que reunirse para que su fe crezca. Paso número 2. Esto no es una serie de estudios que vamos a tardar un poco más, pero esperando que usted, hermano, hermana, amigo, amiga que nos escucha, se mantenga en sintonía cada vez que, ¿verdad?, se enseña esta clase los miércoles a las 6 de la tarde para que su fe, esa fe que agrada a Dios, nazca en usted, pero comience a crecer también recibiendo la palabra de Dios. Paso número 2. Es necesario saber que lo que usted aprende dentro del lugar de reunión lo ponga en práctica fuera del lugar de reunión. Es decir, ¿verdad? Es decir, que usted va a comenzar a poner en práctica eso que se le ha sido enseñado, eso que va usted aprendiendo dentro del lugar de reunión cada primer día de la semana. Usted va a aprender estas cosas a hacer fuera. Usted va a aprender a orar en su casa. Va a orar por los alimentos, va a orar por su familia, va a orar por el mundo, va a orar por los gobernantes, va a orar por su trabajo. Esto usted lo va a ir aprendiendo. Entonces es importante. Estos es pasos importantes que un nuevo cristiano que ha nacido del agua y del Espíritu va a empezar a hacer para que su fe crezca. Y sea una fe fuerte, no sea una fe débil. Va a aprender a orar. Cada vez que usted y su familia se sienta en la casa, va a orar por los alimentos si usted es varón. Si usted es hembra, también lo va a tener que hacer. Porque eso es mostrarle a Dios gratitud. Antes de ser cristiano, usted no oraba por ellos. Yo no oraba por ellos. Yo solamente comía. Pero ahora no. Ahora debo de darle gracias a Dios cada vez que participo de los alimentos, tanto en la mañana
como en la tarde. También cuando ya voy a regresar de mi trabajo, hay que darle gracias a Dios. Cuando ya me voy a dormir, hay que darle gracias a Dios. Cuando ya me voy a levantar, hay que darle gracias a Dios. Por todo dice la Biblia que hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por Él. Porque nosotros tenemos lo que tenemos por Él. Todo le pertenece a Él. Su cuerpo, su vida, su familia, todo lo que tiene le pertenece a Él. Él solamente se lo ha prestado. ¿Y qué hacemos nosotros con alguien que nos presta algo que nosotros necesitamos? Le decimos gracias. Le decimos gracias. Es por eso, ¿verdad?, que usted y yo debemos de darle gracias a Dios siempre. Siempre. Esa es una de las formas de agradecer a Dios. Dice el libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 2, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones y peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Entonces hay que orar. No solamente por los alimentos, hay que orar por la familia, hay que orar por la iglesia. Hay que orar por los gobernantes, hay que orar por el mundo tan necesitado que está como hoy día. La oración del justo es eficaz. ¿Quién es un justo? Aquel que ha sido declarado inocente por los pecados. Aquel que ha sido bautizado para el perdón de sus pecados. Aquel que tiene una fe que agrada a Dios y que muestra los cambios. Eso es las obras. Por eso dice Santiago, ¿podrá la fe salvarte si no tienes obras? Las obras es hacer la voluntad de Dios. Y tú cuando estás orando estás haciendo la voluntad de Dios. Pero también no solamente vas a hacer fuera de la reunión la oración, también vas a estudiar las Escrituras. Las Escrituras. Jesús dijo, Juan 5, versículo 39. Juan capítulo 5, versículo 39. Mire lo que dice la palabra de Dios. 5, versículo 39. Escudriñar las Escrituras, dijo Jesucristo. ¿Cuándo? Dice, escudriñar las Escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras. Dice el libro de Deuteronomio, en verdad, todos los días. Para un nuevo cristiano, sin duda, no es fácil estudiar la Escritura todos los días. Pero se requiere un esfuerzo, se requiere disciplina. ¿Por qué? Porque sabemos que la Escritura nos enseña que para todo hay tiempo. Algunas veces nos justificamos diciendo, no tenemos tiempo para leer. Pero sí tenemos tiempo para comer. Sí tenemos tiempo para trabajar. Sí tenemos tiempo para descansar. Sí tenemos tiempo para ver un programa de televisión. Sí tenemos tiempo. ¿Por qué no hacer un tiempo de nuestra vida para estudiar las Escrituras? ¿Cuánto tiempo? Yo no lo sé. ¿A qué hora? Yo no lo sé. Porque eso tú lo vas a decidir. Si quieres agradar a Dios, si quieres crecer, si quieres tener una fe fuerte, es necesario que estudies las Escrituras. Y especialmente el Nuevo Testamento. Recomendamos siempre que lea las primeras cartas, primera, segunda y tercera de Juan. Pero también los evangelios. Es decir, que toda la Escritura, dice la segunda carta de Timoteo, toda la Escritura es inspirada por Dios. Vamos a ver si encontramos el texto para que usted y yo le demos la lectura. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos, útil para corregirnos, útil para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra.
Entonces, el estudiar las Escrituras también nos prepara para hacer mejor la obra de Dios, para mejorar nuestra relación con Dios, para mejorar nuestra vida. Entonces, es importante que en este paso número 2, usted aprenda a orar, usted aprenda a estudiar. ¿Cuándo? Cuando usted lo decida. Pero debo de decirle estas últimas palabras en esta clase. Sí tiene tiempo. Agarre un tiempo de su vida y estudie la palabra de Dios, que le va a ayudar a alimentar su alma por sí solo, por sí sola. Vamos a orar para terminar. Gracias, Padre, te damos, Señor, porque tú nos has dado la bendición de estudiar tu palabra, esa palabra que nutre nuestra fe, esa palabra que nos ayuda a crecer. Es por eso, Señor, que estos pasos que hemos estado aprendiendo los pongamos en práctica en nuestra vida, Padre. Gracias porque tu palabra dice que nunca regresa vacía, sino que hará lo que Él quiere que haga en nuestras vidas, su palabra. Cambios en nuestra vida. Eso es lo que la fe hace, cambiar nuestra vida. Gracias te damos por ello y te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Que Dios siga bendiciendo su palabra y a cada uno de los oyentes. Nos vemos, primero Dios, el próximo miércoles a las 6 de la tarde para continuar con este tema de la fe.